Ahí empieza la clase. Si podés ahora, Diego, grabar, buenísimo. A mí me queda grabado en mi computadora también. Bueno, entonces yo me despido, los veo más tarde, 1:05, estaré por acá. Bye, bye. Chao, Buena, Facu. buena jornada. Gracias. Bueno, Buen día. Te dejo a vos salir para que presentes la clase. Buen día a Bueno. todos. dale. Hola, buen día. Buen día. Bueno, presentarnos ya nos presentó Facundo, así que vamos directo. Después cualquier cosa nos preguntan lo que quieran saber acerca de nuestro recorrido. Bueno, la clase, primero feliz de estar acá, así que le iba a agradecer a Facundo, pero bueno, ya queda grabado el agradecimiento. Y bueno, la idea de hoy de la clase la hemos dividido en dos partes, aprovechando el break. Va a estar todo basado en lo que tiene que ver con lo que es la orientación y la derivación, ¿sí? Veo que, bueno, hay docentes, psicólogos, counselors, así que desde el rol que sea, cómo poder orientar, detectar, y después en la segunda parte, lo que tendría que ver con cómo derivar, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento del rol. Así que para esto vamos a poner un PowerPoint muy cortito, y porque la idea es más que nosotros estar dando una clase, sino que podamos todo el tiempo estar interactuando. Así que para esto interrumpan las veces que tengan que interrumpir, pregunten, esto que ustedes vieron la clase anterior del enfoque centrado en la persona, si aparecen dudas, nuestro marco teórico es el enfoque centrado en la persona, desde ahí es nuestra mirada de la adicción, de la prevención, de la derivación, de la asistencia, desde todo punto de vista. Pero bueno, siempre hay dudas, así que no tengan temor en preguntar, porque la duda de alguien puede ayudarle a otro, así que bueno, esta es la idea. No sé, Mechi, si querés agregar algo más. No, arranquemos así, no perdemos tiempo y vamos aclarando a medida que vamos avanzando. El tema queríamos que le quede claro, que era la orientación y la derivación, como procesos ambos también, y cómo se pueden unir unos con otros, y ya sea en consulta, en una pregunta, en la calle, porque es algo que cuando alguien sabe que uno trabaja o sabe del tema, te preguntan, ¿qué hago con...? Entonces vamos a entrenar todas esas instancias desde el rol y desde este marco teórico. ¿Compartís vos el PowerPoint? Vale. Mientras Mechi lo busca, para nosotros es fundamental esta tarea, porque siempre pensamos y decimos lo mismo, que aunque, bueno, ustedes, no porque específicamente están haciendo este diplomado, ¿no? Pero aunque no trabajen en el área de las adicciones, y sobre todo en estos últimos tiempos, la adicción irrumpe en la consulta, en la escuela, en donde sea, ¿no? En cualquier lugar donde uno desarrolle algún rol específico en contacto con alguien, ¿no? Entonces es importante para nosotras poder transmitir algo de esto. Ahí vemos que se sumó alguien. Hola. Sí, Fileas. Hola, Fileas. ¿Cómo estás? Hola Ligia, hola Mechi, ¿cómo están? Perdón la demora. Hola a No, todos. no, No quería interrumpir. ya voy a compartir. Ahí está, ahí vamos. Espera que no sé si me queda. Sí, está. ¿Ven? ¿Se ve? Sí. Subila un cachitín. Porque la tengo en modo PDF, no sé por qué no la tengo en PowerPoint. Así que, a ver, fíjate si puedes poner pantalla completa. Claro, pero tengo en PDF, no en PowerPoint. ¿Qué me abría? Igual mientras lo bajo y mientras lo voy buscando. Arranca vos ahí. Dale. ¿Y querés bajarlo mientras tanto? Sí. Yo también puedo hacerlo. Bueno, en realidad, esperen que vamos a subirla. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Esta primera parte va a tener que ver con cómo orientar ante la detección temprana de conductas adictivas y cómo identificar la instancia óptima para la derivación. Y en la segunda parte vamos a ver esto de cómo adquirir herramientas. Y quizás la pregunta sería ¿qué idea tienen ustedes, ¿no? De esto de qué es esto de orientar,
¿Y qué es esto de identificar o detectar? ¿Qué podrían decir acerca de esto? Orientarme suena más con lo que es prevención. Ujú. Y identificar me parece que ya requiere como un conocimiento, incluso en el consultorio, aunque uno no se dedique, siempre viene una madre con algún hijo o algo, un primo, un hermano, y bueno, como puede identificar si, por ejemplo, en mi caso, si es un consumo, si es una adicción, esas cosas que confusas, si es un problema real, digamos, real digo que es algo sostenido, son... Ujú. Sí, y es importante esto que estás diciendo porque a veces la adicción o la duda aparece no siempre específicamente o directamente de la persona, ¿no? Puede parecer, la persona en consulta está hablando y quizás se refiere a un familiar, a algún amigo, o sea que no solo es la persona que consulta, si habla Acá, de familia. acá donde dice identificar la instancia óptima se refiere a si está en consumo, abuso o dependencia, de casualidad. Sí, en realidad está buena la pregunta. Esto tiene que ver más con la parte de orientación, ¿no? Y también es muy finito el hilo ahí porque acá podríamos unir tanto en esto de orientar y de identificar lo que sería poder orientar en cuanto a si es uso, abuso o dependencia, que también va cambiando el concepto ya a través de los años, no es lo mismo como se hablaba hace unos años atrás, no tantos de bien marcado uso, abuso, dependencia, vieron que ahora se habla de consumo problemático, de adicciones, y también identificar tendría que ver con, no sé si han visto lo que son las etapas de Prochaska, Willy Clemente, que nunca se lo nombró. Bueno, entonces vamos a ir un poquito por ahí. No los veo a todos, ¿no? No, porque, así que, Nunca escuché yo eso, Alicia. bueno, está bien. Sí, Bueno, las etapas de contemplación, precontemplación, a eso te referís. sí. Esperen que les anoto acá en el chat. Acá voy a aprovechar que tenemos. Pero ya está. Nosotros hemos enviado, o no sé si a ustedes les va a llegar, ya les llegó o les va a llegar después, bibliografía donde van a encontrar, ¿sí? Todo esto. A ver, entonces, esto primero tendría que ver con poder identificar si es uso, si es abuso, dependencia, y esto es muy importante, ¿no? Porque es importante, no es lo mismo una persona que está experimentando con una persona que ya es dependiente, ¿no? También acá podemos unir no solo tomando en cuenta lo que es el objeto, ¿sí? De la adicción, que puede ser de sustancia, alcohol, juegos, bueno, ahora ya sabemos que hay un montón de conceptualizaciones acerca del objeto de adicción, sino también a lo que es la dependencia emocional y la codependencia, ¿sí? También podemos integrar esto, ¿sí? Con respecto a uso, abuso, dependencia, bueno, esto también preguntamos como para saber hasta dónde, como para no repetirnos. Con respecto a uso, abuso, dependencia, ¿hay dudas, hay preguntas? Yo sabés, perdóname, Alicia, esto cuando decís dependencia o codependencia, Sí. ¿cuál sería la diferencia? La dependencia a la droga y codependencia a qué. Bueno, una cuestión es, Mechi, que me levantaste la mano, ¿me querías decir algo? Ah, pensé que era que hay una diferencia entre lo que es, no todos marcan esta diferencia, pero hay una diferencia entre lo que es la dependencia emocional, que ya tiene que ver con algo estructural que corresponde a la persona, ¿sí? Que va a generar relaciones de dependencia emocional, ¿sí? Y otra cuestión es la codependencia, que tiene que ver cuando hay, voy a hacer este ejemplo,
Este es, vamos a suponer que esta es la sustancia, ¿sí? O el objeto de adicción. Esta es la persona, ¿sí? Dependiente, ¿sí? Esta persona vive, ya cuando estamos hablando de dependencia, ¿no? Y de abuso también, vive para este objeto, o sea, está totalmente unido. Y acá, me faltaría una mano, acá hay una persona que vive dependiente de la dependencia de esta persona, ¿sí? Que podría ser, para ejemplificarlo y bajarlo a la tierra, podría ser una madre, un hijo, un padre, que va a estar todo el tiempo pendiente de esa persona, si consumió, si no consumió, si llegó a la casa, si no llegó a la casa. Su termostato emocional va a estar dirigido por la persona. Si la persona está bien, va a estar bien, si la persona está mal, está mal. Acá estamos hablando de una persona coadicta o codependiente, ¿sí? Con respecto a la también es muy finito, ¿sí? Ahí el hilo, pero con respecto a la dependencia emocional, tiene que ver con, no tiene que ser específicamente con una persona que consume, ¿sí? Ahí veo que levantaron la mano, Filias, sí. Era una pregunta puntual sobre eso último. Por ejemplo, la codependencia, esta tercera persona puede ser padre, madre, pareja, que está dependiendo de la persona que depende del objeto. Sí. Puede ser tanto como benéfico o perjudicial, digo, no hace falta que que ese vínculo de codependencia sea necesariamente malo. No sé si me explico bien. O sea, que favorezca el consumo. Sí, te explicás Puede porque ser. de hecho la Ok. amiga Meche que sonríe, porque es algo que tuvimos, nosotras tenemos un puente de conexión que estamos siempre hablando y relaborando y modificando, cambiando nuestras ideas y nuestros modos de ver la adicción, ¿no? Y justamente hablábamos de esto el otro día, ¿no? Hace un par de días, cuando estábamos pensando en todos ustedes. Y sí, en el caso que yo trabajo con familias, estoy replanteándome mucho, ¿no? Después de muchos años de estar trabajando con familias y en programa, ¿no? Porque está unido a la sobreprotección esto de la codependencia. Y si tuviera que hacer como una investigación casera, muchas veces, aunque sea paradójico, y sabemos que es contraproducente, pero a muchas personas las ha salvado quizás ese miembro de la familia que, insisto, pues un hermano, un padre, una madre, un hijo, que estableció un lazo muy fuerte. Por supuesto que hay que trabajar con los dos, ¿no? Para que se desapeguen. Uno se tiene que desapegar de la sustancia y otro se tiene que desapegar de la persona. A mi modo de ver, es mucho más complejo el trabajo de desapego de la persona, porque ese desapego de la persona es un ser querido, no es lo mismo que una sustancia, que deja de hacer algo querido, ¿no? Entonces, pero todo esto que vos preguntás es lo que nos estuvimos replanteando. Y No hay, Alicia, no hay una respuesta concreta, de parte de nosotras, porque lo estamos pensando, ¿sí? La codependencia trae tema, o sea, nos podemos ir bastante si empezamos a hablar de la codependencia. Sí, entender que en toda familia donde hay una adicción hay un vínculo codependiente. Siempre vamos a encontrar un vínculo codependiente, pero no quiere decir que en toda codependencia, por lo menos con la experiencia, haya sustancia o haya adicción a una sustancia. ¿Sí? Obviamente hay funcionamientos, hay conductas adictivas, hay un montón de cosas que podemos desarmar, ¿no? Pero sí, siempre cuando hay una adicción, viene una persona en un tratamiento, en la familia, en su contexto, hay codependencia, hay algún vínculo codependiente, ¿no? O me echaron una cosita que me acordé con esto de la codependencia. En un taller que Dale, ¿no? hice en el verano, hablan de dos tipos de codependencia, una que es a través del miedo y otra a través del amor. No sé si les suena. A través Sí. del miedo es el miedo de que si largás, es decir, lo que le va a pasar a la persona si la dejas, es decir, que se destruye. Y a través del amor daría libertad, es decir, son dos modos, uno es como un modo más positivo, ¿no? A través del amor.
me estaba acordando de eso y me pareció que viene al caso, está bueno. Sí, Bien. bien al caso, sí. El Había miedo- una mano levantada por ahí antes. Perdón, Florencia, creo que habías levantado la mano. Sí, no, yo me acordé cuando hablaban de codependencia. Yo el año pasado participé a los grupos de pareja y te das cuenta ahí, como hablando esto de dependencia y codependencia, habíamos con las profesionales, con las counselors, habíamos dicho esto de cómo el funcionamiento es el mismo, pero uno tiene el síntoma y el otro no, ¿no? Y lo difícil que es trabajar también con el codependiente, porque a veces registrar eso es más difícil que el dependiente teniendo una sustancia que ya lo está, tal vez le está detonando lo que es, y le está arruinando lo que es la cotidianidad, ¿no? Que tal vez se da cuenta porque hay un síntoma. tal cual. Entonces, qué difícil que es también esto, ¿no? Y qué importante es trabajar, aunque en grupo, con los familiares o con, tal vez no alcance, ¿no? Porque tendría tal vez que ir a un proceso, pero lo importante que es para empezar a chocarse con ese espejo, ¿no? Y cuestionarse. Tal cual. Sí, por eso es fundamental el trabajo con la familia, no solo con la persona adicta, ¿no? Sí, Claro, que no todos los centros hacen trabajo con la familia o con... es verdad, sí. Eso rescato muchísimo de Joyce, ¿no? Cuando estuve observando, la verdad me encantó el trabajo que hace. Tal cual, así es, así es. Por eso estamos aquí. Y acá veo que Filias puso lo sistémico, claro, es imposible, bueno, dice imposible, perdón, esto es opinión, pero no tener, además de la mirada, o sea, tener enraizada el enfoque centrado en la persona, no incorporar la mirada sistémica, ¿no? Porque justamente la mirada sistémica tiene que ver con mirar todo el contexto, no solo la familia, la persona, la familia, la sociedad, la cultura, o sea, todo va a incidir. ¿Sí? Si todo fue, si vemos, esto un segundito que ya lo deben saber, ¿no? Pero si consideramos que una persona para desarrollar una adicción requiere de varias patas, ¿no? La familia, la sociedad, la cultura, la personalidad, ¿por qué para un tratamiento no se tiene en cuenta eso? La familia, la sociedad, ¿no? Lo mismo que empujó, que hizo eclosión para que se desarrolle una adicción, esta multicausalidad, también es revisar desde todas esas áreas, ¿no? Para trabajar. Bueno, entonces, gracias Mechi por traerme a la... salgamos de la codependencia y... Salgamos. Bueno, entonces estábamos en esto de cómo orientar, ¿sí? Esto del uso, abuso y dependencia, ¿sí? Y esto de... ¿hacemos una pasada rápida por las etapas de Prochaska? ¿Las nombramos? ¿Sí? Rapidito con esto. Prochaska y Di Clemente fueron... Nos vamos. no, dale. Ya nos vamos ahí, a nombrar. A nombrar, sí, las vamos a nombrar. Sí, porque es importante, hicieron un aporte enorme. Ellos lo que hicieron rápidamente, hicieron una investigación, tomaron creo que eran 9 modelos, marcos teóricos, incluido el enfoque. Ay, gracias, así los veo a todos. Incluido el enfoque. Todo esto lo van a tener ustedes en la bibliografía, ¿eh? Yo quería aclarar una cosa, Ali. Ustedes lo van a tener en la bibliografía, pero también van a tener una clase especial que creo que es con Patricia, donde se van a meter bien en las etapas de Prochaska y Clemente, pero sí para entender las vamos a hablar, las vamos a nombrar. Las Está vamos bien. a nombrar y tienen el material, ¿sí? Porque es importante, con ese material que después tengan, que van a tener esa clase donde van a trabajar el modelo de Prochaska y Clemente, van a entender más también las etapas que necesitamos saber para hacer orientación o derivación, o sea, es súper importante, para saber si es un proceso de orientación o derivación. Entonces, hoy lo vamos a
es un modelo que es fácil de entender, pero hay que entrenarlo. Y nosotros lo que queremos hoy es entrenarlo. Después, más lo teórico, lo van a ver en una clase específica. Así que ahora, hoy a Ali lo vamos a nombrar. Solo nombrar, perfecto. Solo nombrar. Bueno, entonces esto, ellos dos lo que hicieron fue crear este modelo, se llama modelo transteórico del cambio, y lo que hicieron fue dividir en etapas, y que son muy importantes las etapas, que después las van a ver en profundidad, porque es lo que permiten ver si una persona está, por ejemplo, en una etapa precontemplativa o contemplativa, o de preparación, de acción, determinación, mantenimiento, y es lo que va a marcar en qué etapa está la persona, pero más allá de esto, que es fundamental, porque una persona, solo esto voy a decir, una persona que está en una etapa precontemplativa es una persona que todavía no tiene voluntad de cambio, que todavía no tiene conciencia del problema, entonces no tiene mucho sentido hacer ciertas intervenciones. Esto lo van a ver ustedes en profundidad. Pero lo más importante de ellos dos fue que introdujeron dentro de lo que es el proceso el concepto de recaída, que hasta ese momento el concepto de recaída, de hecho hasta hace no tantos años en algunos programas el concepto, cuando una persona recaía era motivo de expulsión, ¿no? Y entonces es importante saber que dentro del proceso, de todo este proceso, ¿no?, por el que pasa una persona, desde que no tiene conciencia del problema hasta que tiene conciencia del problema, ahora vamos a ver un poco de ambivalencia, y puede haber dentro de todo, es esperable, no quiere decir que hay que estar esperando, pero es esperable que puede haber recaídas. Y esto se trabaja con la persona y con la familia, y una cosita más, es fundamental esto en este trabajo, porque justamente lo que trae una recaída al entorno y a la persona es mucha frustración, dolor, bueno, a veces termina trágicamente, ¿no? Pero bueno, cuando no es así, es importante trabajar la recaída, porque ese es como el pivote también para seguir el proceso de cambio, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar hoy en las dos primeras partes, sobre todo, que es la precontemplación y la contemplación. Vamos ahora a explicar un poquito ahí cómo está la persona, porque es lo que más nos interesa para hoy, ¿no? Si bien están todas esas etapas que las podamos nombrar, que está contando Ali, y entender el proceso de la recaída, y sobre todo esas dos primeras instancias, que es la de precontemplación y contemplación, y qué le pasa a la persona. Y para mí lo fundamental de este modelo transteórico es que instalan la variable motivacional, ¿no? Que ese proceso va a depender de la variable motivacional, ¿no? Cómo se mide ese proceso por una variable motivacional, que tiene que ver nada más y nada menos con que esa persona en particular, ¿qué lo motiva a hacer un cambio más, ¿no? Hacer ese paso, a hacer un tratamiento, a no hacer un tratamiento, a dejar un tratamiento. Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Como para cualquier cambio, que si nosotros podemos pensar, no sé, como counselor del enfoque, como en alguna terapia, si la persona no tiene motivación para el cambio, y la motivación es de la persona, no es de nosotros, ¿no? Vos tenés que mejorar para ser mejor padre, para hacer mejor trabajo, porque vos podés hacer tal cosa. Esas son motivaciones nuestras. Lo que tenemos que encontrar es la motivación de la persona, ¿sí? Entonces la variable motivacional en el modelo de Prochaska y Clemente es fundamental, y eso lo vamos a tener en cuenta también ahora cuando hagamos la práctica en la segunda parte. Bueno, acá, Mechi, mientras hablabas compartí, se Perfecto. ve, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí, Bueno, acá hay, esto es como un repaso también rápido por conceptos que probablemente ya sepan, pero bueno, por las dudas no queríamos dejar de nombrarlos, ¿no? ¿Qué es esto de la...? Bueno, lo leo, así lo hago más rápido. Sí. Esto de la pérdida de control, ¿sí? La persona adicta puede ser incapaz de limitar o detener su consumo de drogas o su comportamiento adictivo, incluso si quiere hacerlo. Siempre pensemos esto, ¿no? Donde dice consumo de drogas, pensemos en objeto de adicción, ¿sí? Puede ser, no pensemos solo en sustancias, ¿sí? Bueno, el concepto de tolerancia, ¿sí? Que esta es la gran frustración, ¿no? de la persona adicta.
¿Por qué? Porque puede necesitar cantidades cada vez mayores de la sustancia o actividad adictiva para sentir los mismos efectos que no va a tener, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de tolerancia. Esto también, ay, menos mal que dije que iba a leer todo, pero no puedo evitar decir algo. Esto de tolerancia lo podemos ampliar también a lo social, ¿sí? Si vemos esto desde una mirada sistémica, la tolerancia con respecto a la persona, pero también la tolerancia social con respecto a lo que es el consumo, ¿sí? Bueno, síntomas de abstinencia, ¿sí? La persona adicta puede experimentar síntomas físicos y emocionales desagradables cuando intenta reducir o detener su consumo de drogas o su comportamiento adictivo. Esto, bueno, cada objeto de consumo tiene sus tiempos, ¿no? Que tendrán que ver con los síntomas de abstinencia, pero a veces esto pasa también en la consulta, sobre todo cuando tiene que ver con la dependencia o la codependencia, ¿no? Que la persona no sabe, no relaciona estos síntomas que pueden ser de abstinencia con que son síntomas de abstinencia, ¿no? Por ejemplo, una madre, un hermano, un familiar que está trabajando este tema de la codependencia, no sé, estar irascible, sin voluntad, bueno, hay un montón de síntomas que los puede asociar a otra cosa y no a los síntomas de abstinencia, ¿sí? Bueno, continuar consumiendo o comportando adictivamente a pesar de las consecuencias negativas. La persona adicta puede seguir consumiendo drogas o comportándose de manera adictiva a pesar de las consecuencias negativas en su vida, como problemas de salud, financieras, legales, sociales, ¿sí? Vamos viendo que acá ya no es una persona que está en uso o que estaría en uso, ¿sí? Experimentando, sino que es una persona que ya está más comprometida, ¿sí? Tiene un alto grado de compromiso con ese objeto. Y cambios en el comportamiento, ¿sí? La persona adicta puede experimentar cambios en su comportamiento, como aislamiento social, cambios de humor, cambios en los patrones de sueño y alimentación, y una disminución en su rendimiento escolar o laboral. Esto también es complicado si tiene que ver con la adolescencia, porque hay muchos síntomas que son de la adolescencia normal, no me gusta hablar normal o anormal, pero de la adolescencia, que se pueden llegar a confundir, ¿sí? Estoy hablando en el uso, no ya en abuso, que son más claros, pero estos cambios cuando estamos frente a un adolescente hay que tener mucha atención si no tienen que ver con cambios que tienen que ver con su etapa del ciclo vital, que es la adolescencia, a si ya estamos hablando de una experimentación, ¿sí? Quería compartir algo. Todas estas cosas, todos estos puntos que leyó recién Alicia, son esa manera global que tenemos que tratar de escuchar y de ver a esa persona o ese familiar que viene a hacernos una consulta, ¿no? En el caso de orientar. Porque son un montón de síntomas, como dice Alicia, que tienen que ver con una persona cuando está en dependencia, ¿no? Por ahí separadas, ¿no? Contadas por algún momento en particular, y más teniendo en cuenta que venimos de una pandemia, ¿no? Y esto siempre lo reforzamos con Ali, de entender que hubo muchos síntomas que aparecieron en un tiempo, en un momento, que algunos se quedaron y que a veces nos hicieron confundir también, o las personas confundían y alargaron sus situaciones, ¿no? De pedir ayuda. Porque, por ejemplo, esto del aislamiento, de por ahí hacer abuso de algunas sustancias en algún momento, en la pandemia, nos llevó, no solo en la personalidad adolescente, como dice Alicia, que confunde muchas veces, sino también en este pospandemia que hemos tenido, que seguimos teniendo consecuencias. Entonces, saber esto globalmente, de los síntomas que puede tener una persona cuando está en dependencia, es importante como tenerlos presentes para cruzarlos, ¿no? Y para entender, bueno, acá hay alguna cuestión para acompañar en algún proceso.
Y también lo que agregaría acá, sí, esto es, la vida es AP, DP, ¿no? Antes pandemia, después de pandemia, cómo se modificó todo. Pero acá es, si bien en la segunda parte vamos a ver específicamente más lo que es el entrenamiento del rol, todo esto que aparece acá, ¿cómo empezamos a detectar? A través de lo que va contando la persona, ¿no? Quizás la persona que consulta es una persona que viene a consultar por otra cosa, ¿sí? Por cualquier motivo de consulta X, que no tiene nada que ver con esto. Pero en su relato, en su historia, empieza a contar y empieza a dar cuenta de alguna de estas cuestiones, ¿no? Que está teniendo problemas laborales, que está teniendo problemas de conexión con los demás, que está como desmotivada, y ahí es donde se empieza a prender como una lucecita de un foco, de empezar a poner un poquito más de foco en lo que son nuestras intervenciones, ¿sí? Porque entre comillas, no hacemos diagnóstico, pero el diagnóstico lo hace la persona con lo que, a través de lo que va diciendo. De hecho, esto va a tener que ver después con nuestra intervención, ¿sí? Pero vamos recabando datos, ¿sí? De lo que va diciendo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ir a una palabrita, ¿sí? Que sería casi el concepto estrella, ¿no? de todo esto, que es la ambivalencia. La ambivalencia, que es algo que si nos ponemos a pensar un segundito, ponemos un poquito los ojitos para adentro, casi que podríamos decir que todos tenemos momentos, en algún momento, sí, de ambivalencia, o la ambivalencia rige nuestra vida, ¿no? Ya depende. Pero ¿quién no ha pasado por algún momento de ambivalencia? Pero en lo que refiere a esta temática, es muy fuerte la ambivalencia, ¿sí? Es muy fuerte, es dolorosa, ¿no? Estoy escuchando los testimonios de las personas, es dolorosa porque justamente es este ir y venir todo el tiempo, ¿no? Sabiendo que hay algo que no me está haciendo bien, pero que no puedo dejarlo a pesar de eso, ¿no? Y esta balanza se transforma en un círculo, ¿sí? Del que termina siendo un círculo vicioso, ¿sí? Hay un psicólogo Laborato que habla de salir del círculo vicioso, transformarlo en un círculo virtuoso, ¿no? Eso tendría que ver con un proceso. Y bueno, con respecto a la ambivalencia es esto, ¿no? Un estado, hay muchas definiciones, ¿sí? De ambivalencia. De hecho, Rogers tiene también su definición de ambivalencia, ¿eh? Que la relaciona con la noción de yo. El concepto de ambivalencia de Rogers. No lo nombra como ambivalencia, pero cuando habla de la noción de yo, del criterio público, el criterio privado, qué es lo que va a determinar mi conducta, mis emociones, bueno, no lo nombra como ambivalencia, pero está hablando de ambivalencia. Y bueno, un estado de ánimo vulnerable quizá derive hacia otro desafío y de nuevo hacia atrás en tan solo unos minutos. Esto es, no sé si han estado en contacto con alguna persona en un momento de ambivalencia, en una misma consulta puede pasar de este estado, pero aparte, cuando estamos acompañando este proceso, es claramente observable. De un segundo al otro cambia la mirada, la postura, hasta la voz, ¿no? Es muy visible. Esta tendencia a la fluctuación a la hora de considerar un cambio es lo que tal vez provoque que las personas con problemas adictivos sean tan sensibles a la forma en que las tratan los terapeutas, counselors, docentes, que hay docentes, ¿no? Están muy, muy vulnerables y muy sensibles a esto, ¿sí? Por eso, acuérdense cuando vean la clase de etapas de Prochaska, acuérdense de esto de la ambivalencia, ¿sí? En lo que tiene que ver con las intervenciones. Las personas frecuentemente malinterpretan esta situación de ambivalencia y lo asocian a una falta de motivación para el cambio por parte de la persona. Hago también un paréntesis acá, ¿no? Quizás esta mujer que acompañó a su pareja
y que estaba totalmente convencido, sí, voy a empezar un tratamiento, estoy convencido, me doy cuenta que mi vida, bla, 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 y de golpe vuelve todo para atrás. Entonces, para que al que acompaña, también hay que trabajar mucho este concepto de ambivalencia, porque es muy difícil acompañar para la persona, no solo para la persona codependiente, para los que están, para la red que ha armado esta o que se ha creado con esta persona, es muy difícil acompañar la ambivalencia, ¿no? Porque vamos, 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 y de golpe, ¡pum!, vamos para atrás. ¿Sí? Entonces también es un sentimiento de frustración que hay que acompañar familiarmente. Generalmente, si se parte de esta, no tiene motivación. Nos vamos a centrar en tratar de motivarlo y quizás caigamos en el error más común, ¿sí? En estos casos, que es justamente ponernos a tratar de convencer al consultante de que el problema es serio y que es necesario de que cambie urgente. Que esto es lo que hacen las personas cercanas a esa persona, ¿no? Y que es en general, lo que sale genuinamente, ¿sí? No estoy hablando desde el rol profesional, estoy hablando desde los que acompañan, y a veces desde el rol profesional, ¿no? Entonces, a una persona que está en una etapa donde está con esta ambivalencia, puede ser contraproducente intentar convencerlo, ¿sí? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Puedo pasar? ¿Sí? Sí. Sí. Igual seguimos. Mechi, ¿querés agregar algo? Bueno, que te perdí, no te veo más. Estás muteada, Mechi. Estoy muteada, sí, perdón. Gracias. En esta etapa de ambivalencia es clave para entender la etapa de la contemplación, que son las etapas de Prochaska y Clemente. En la contemplación, que generalmente es ahí donde llega la persona a pedir ayuda, y pensemos en la persona, no solamente en la persona, sino también empecemos a pensar en la familia. La familia también llega en este mismo estadio de ambivalencia. Entonces, porque está involucrada totalmente. Y eso generalmente es lo que llega también para los procesos de orientación. Llega algún familiar, ¿no? También va a estar en esta ambivalencia. Entonces, lo más importante es entenderla y acompañarla, ¿sí? Y con cuestiones que vamos a entrenar también en esto de cómo acompaño la ambivalencia, ¿sí? Hay bastantes técnicas y herramientas de cómo acompañar esta ambivalencia, pero sí las cosas que no tenemos que hacer también si nos perdemos de vista que está esta ambivalencia, ¿no? Donde podemos, no sé, perder ese momento óptimo que es cuando la persona pide ayuda. Tan importante, ¿no? Es esa instancia de prevención que nosotros hablamos, donde podemos prevenir mucho tiempo, donde esa persona o ese familiar viene a pedir ayuda. Y entender la ambivalencia es clave para poder acompañar ese momento. Sí, porque nosotros como desde nuestro rol, del rol que sea, también vamos a sentir ambivalencia, y por eso es el trabajo en equipo, la covisión permanente, la supervisión, porque para nosotros también, por un montón de cuestiones, cuando estamos en contacto con una persona en esta situación, también nos va a surgir la ambivalencia. ¿No? ¿Será uso, abuso? Habrá que esperar, estaremos bien, hasta dónde, con la familia, quién interviene en la familia, quién no, ¿no? También experimentamos ambivalencia y, por supuesto, ya desde este marco teórico, desde el enfoque, ya sabemos que además de esto más práctico en cuestiones, lo que sería entre comillas más técnicas, nos involucramos también, porque podemos tener resonancias, cómo somos nosotros, sí, sacando la adicción, ¿no? En nuestra vida diaria, cómo es la ambivalencia en cuanto a nosotros, y bueno, y también si hemos pasado por alguna situación personal, todo va a aparecer acá en este momento, ¿no? Donde después vamos a ver cuando se hace la intervención. Pero vieron que las etapas de Prochaska aparecen todo el tiempo, ¿sí?
buenísimo que las van a profundizar. Bueno, esto, ¿no? Muchas personas llegan confundidas o ambivalentes ante el hecho de tener que dejar o seguir consumiendo, bueno, drogas o lo que sea, negando las consecuencias reales de seguir haciendo uso de las sustancias que utiliza. A partir de esta situación, un consejero sin mucha experiencia trataría, volvemos con lo mismo, ¿no? Trataría de convencer a la persona de que tiene que dejar de drogarse y hablaría de lo mala que es la droga. ¿Para qué le vamos a hablar de lo mala que es la droga? Ya lo sabe más que nadie, o sea, nos puede dar una clase especial acerca de lo malo de esto, ¿no? Después vamos a decir que va por otro lado el tema de la intervención, ¿sí? Porque terminamos haciendo lo mismo que hace la familia, si no, ¿sí? Entonces, ¿qué haría un consejero experimentado? Le muestra al consultante justamente las dificultades que tiene para saber lo que desea, le refleja la ambivalencia, le refleja el miedo, fíjense, le refleja. Y en este le refleja, no, ni siquiera a veces hace falta agregar nada, es reflejar literalmente, ¿sí? Lo que conocemos como respuesta reflejo. Le refleja la ambivalencia, el miedo, la confusión, las ganas de seguir consumiendo, las ganas de que su familia confíe en él, o sea, todo lo que la persona lleva a la entrevista y es todo lo que la persona está perdiendo, ¿sí? Esto cuando la persona dice, no, bueno, en mi trabajo, sí, no, empezamos, me vuelve el tema del reflejo elucidatorio, ¿no? Mirá, sí, vos estás contando que estás bien, pero hace un rato o en entrevistas pasadas contabas que te habían echado de tu trabajo, que con tu pareja tenías algunos problemas, que estabas teniendo un montón de dificultades y sentías sensaciones físicas que antes no tenías, ¿no? Entonces, más que hablar de lo mal que hace la droga, sino la calidad de vida que está teniendo la persona, ¿sí? Pensemos en esto para entender también, ya que sacaron al principio el tema de codependencia, ¿no? Y si una persona trae la codependencia a la consulta y sabemos claramente que tiene una situación con su relación y nosotros focalizamos en la otra persona, no vamos a ayudar en nada, ¿cierto? Lo que tenemos que trabajar es con la persona de esto, la calidad de vida que está teniendo, ¿no? Lo que estaba explicando, los problemas que está teniendo hoy, no en la persona. Lo mismo con el consumo, no focalizar en el consumo, sino en las consecuencias que está teniendo, con lo que trae, con las consecuencias que son para esa persona, ¿no? A veces, si lo podemos entender desde el lado de las relaciones, lo vamos a entender perfectamente desde el lado del consumo, porque no deja de ser otro vínculo, no deja de ser una relación con. Pongo un ejemplo, yo siempre cuando pongo ejemplos de consulta cambio un montón de cosas, igual no hay manera que sepan, pero con tema de confidencialidad, pero justo fue algo de esta semana, ¿no? En una consulta con una persona que, bueno, con una mujer que estamos trabajando el tema de dependencia emocional, bueno, en general, y hablaba de su hija que tiene ya 2 años y está este temor de generar un vínculo de dependencia con esta hija, pero ella todavía no lo puede ver y en un momento ella dice, bueno, yo en realidad no puedo, estaba hablando de dormir la siesta, bueno, una cuestión. La verdad que yo no me puedo acostar a dormir, no me puedo dormir si no está mi hija al lado. Y en ese momento yo lo único que hice fue hacer un reflejo simple, no podés dormir si no está tu hija, y eso fue revelador, ¿no? Entonces, a estas cuestiones nos referimos, no ponernos a hablar de si hace bien, si hace mal, porque además también terminan siendo opiniones, ¿no? Pero el valor de la potencia de poder reflejar esto, en este caso fue muy favorecedor, porque ahí pudo darse cuenta de lo que había dicho, ¿no? Que no era que la hija no podía dormir si ella no estaba, sino que ella no podía dormir si no estaba acostándose a dormir con la hija, ¿no? Bueno, vamos un poquito más abajo. Acá ya entraríamos en lo que es la segunda parte.
Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Voy a dejar de compartir un poquito, así intercambiamos. ¿Cómo están hasta acá? Y me resonó mucho, Alicia, esto de la codependencia, que lo pregunté inicialmente, y justo estoy observando parejas también. Y cómo esto replica en cualquier otra codependencia. Esto último que dijiste, ¿no? Me hace como mucho sentido, que se ve mucho en consultas que no son de adicciones, ¿no? Como incluso en uno mismo, estas dependencias. Nada, me quedo con eso, me parece como muy interesante ver la problemática como desde esa óptica. Me aclara mucho, digamos. Sí, es importante esto que decís, porque si bien acá estamos específicamente en la temática de las adicciones, nos olvidamos de esto, pero con Mechi siempre hablamos también de esto, ¿no? O por lo menos, bueno, hablo de mí, ¿no? Es como que para mí todo lo experimentado, tanto trabajando, bueno, en estos años que trabajé en Choice y en otros programas y en todo esto de la prevención, la realidad es que todo el proceso de desarrollo es un proceso de desarrollo personal para la vida fuera de las adicciones, ¿no? Por esto que decís, quizás no tengo ni siquiera alrededor alguna persona que esté atravesando, ¿sí? Pero bueno, viene bien revisar internamente qué me pasa a mí con la ambivalencia, con la codependencia, ¿no? Con un montón de situaciones que quizás conceptualizarlas me ayuda a entenderme y bueno, y ese es el desarrollo personal, ¿no? Yani, hola Yani. Hola, qué lindo verte y escucharte. En serio, igualmente. Bueno, a mí me encantó, estoy re atrapada con la clase, muy interesante todo. Y sí, me resonaron un montón de cosas, yo estoy en el grupo de parejas, así que bueno, el tema de la codependencia me interpela un montón, me interesa mucho. Y yo creo que más allá del tal cual, como ustedes dicen, si es una sustancia, una persona o lo que sea, es cómo la persona se termina alejando de sí misma y vive en una incongruencia, ¿no? En definitiva, cómo ayudar a la persona en esto que ustedes hablan de la ambivalencia, la incongruencia, a poder reconectarse y ver esto que ustedes dicen, ¿no? De que lo que está haciendo justamente está queriendo hacer algo que no se da cuenta que termina dando consecuencias negativas, ¿no? Y a pesar de que las sabe las consecuencias negativas, no puede parar de hacerlo, con una persona, con una sustancia. Está buenísimo. Y lo último que decían, lo último que digo, esto de acompañar a la persona en la orientación desde un lugar de comprensión, de que yo te entiendo que te cuesta, ¿no? Yo te entiendo que no es fácil lo que querés, o sea, yo sé que esto te está generando tal cual, una contradicción, pero nada, como que se sientan comprendidos en esa etapa también, y no juzgados ni criticados, ¿no? Eso es fundamental para que no, tampoco se pongan a la defensiva. Bueno, eso, gracias por todo. El sí pero no, el sí pero no, el sí quiero pero no. No quiero, viste, que sientan que se entiende. Poder, ¿no? Acompañar esto es súper importante. Que nos pasa a todos. Totalmente. Y recordemos que nosotros estamos dando estas clases y Choice trabaja así, el diplomado está puesto desde el enfoque centrado en la persona. Y nosotros desde el enfoque centrado en la persona estamos centrados en el vínculo, no en la sustancia. No lo estamos viendo desde ese lugar, de la sustancia. Estamos en el vínculo que generamos con la sustancia. Por eso va a aparecer todo el tiempo vínculos. Aparecen vínculos. Y también nuestro vínculo con la persona que vamos a acompañar o ayudar. Nuestro vínculo. Entonces, todo nos va a llevar a todo. Sí, hola, Bea. Hola, ¿cómo están? Yo quería decir... perdón. No, dale, Ok, no, que tenemos que tratar de no caer en el error de querer sacar a la persona del lugar en donde está para que haga el cambio que nosotros esperamos que haga, ¿no? Porque a veces uno se pone como ansioso porque la persona no ve, no se da cuenta y repite, y nosotros querríamos correrlo de ese lugar para que haga el cambio que esperamos, y bueno, es un error en el que no hay que caer.
Tal cual, que no es Sí, fácil. no es fácil, claro, No. con Mechi coincidiendo. No es fácil porque cuando la persona, bueno, algunos probablemente ya estén en contacto, ¿no? Y cuando vos trabajás en programa, porque en general la consulta no llegan así, pero cuando vos ves que llegan al programa personas que decís, ay, quiero que salga de esto, es inevitable, si no, no trabajaríamos en esto. El tema que por eso es tanto el trabajo personal, ¿no? Porque si yo tengo el síndrome del bombero, que quiero salir corriendo, o si yo soy una persona sobreprotectora, bueno, lo vamos a ver después también, qué es lo que me motiva a mí a trabajar en esta área, ¿no? Tener muy claro para qué estoy yo acá, para qué quiero trabajar con personas en esta situación, porque no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando cuento que trabajo en esta área me dicen, no, en serio, no, yo ni loca trabajo en esto. De hecho, hay personas que ni siquiera quieren formarse. Y me hago cargo de lo que digo, cosa que me parece un error, porque esto, insisto, aparece en la consulta, aunque no querramos, ¿no? Aparte vieron que Rogers manda, pero manda a los consultantes, digo. Pero algo que quería aclarar, ¿no? Esto del enfoque centrado en la persona y las adicciones, muchas veces nos pasa que nos preguntan, pero ¿y cómo desde el SP no se puede trabajar con las adicciones? Porque tiene que ser más conductual. Bueno, sí, puede ser que tenga que ser más conductual, pero desde el SP se trabaja en esto que vos decías, Yani, en lo que tiene que ver con la empatía, con la congruencia, con la aceptación, ¿sí? Con bueno, todo lo que ya sabemos de lo que es el marco teórico del enfoque. Esta mirada y esto que decía Mechi del vínculo, ¿no? Trabajamos con el vínculo, no nos centramos en el objeto, ¿sí? Pero a veces se confunde un poco esto, ¿no? ¿Cómo se trabaja desde el enfoque? ¿Sí? No es que se trabaja desde el enfoque, vivimos desde el enfoque y desde ahí parte nuestra mirada hacia la persona. Y desde ahí surge, a mí me pasa mucho que he escuchado hablar por ahí siempre estoy haciendo cursos, yo también como actualizándome, ¿no? Y a veces escucho hablar de los padres o de las parejas y digo, ay, no, hay que empatizar con el sufrimiento del otro, ¿sí? Si no, ¿para qué estamos acá, no? Bueno, ¿y qué más? Laura, ¿vos querías hacer alguna pregunta antes? ¿Les levantaba la mano? Pasó. Sí, no, quería comentar algo con respecto a la codependencia también. Yo trabajo hace un año, no hace mucho, en una clínica con familiares. Y bueno, la mirada es como re negativa sobre la codependencia y me gustó mucho escuchar esto que ustedes dicen, ¿no? Que no siempre es tan mala como, al menos como la vemos acá, ¿no? En la clínica. Me gustó ver un poco esta otra mirada, ¿no? Que a veces, como dijeron ustedes, ese familiar es el que puede salvar de alguna situación de mucho riesgo. Así que bueno, no, que me quedo con eso, que no es tan mala la codependencia como Mira, decíamos. gracias, Lau, porque esto, justo la semana que viene que vamos a estar en un congreso de prevención de adicciones, y es un congreso donde siempre compartimos con las madres contra el PAC, con las madres del dolor, las madres, que trabajan en adicciones, ¿no? Y son madres, y la mayoría de las codependencias son el vínculo con la madre y el hijo, pero esas madres son las que sacan adelante a los hijos. O sea, ese vínculo codependiente son los que salvan hijos y salvan hijos de otros, ¿no? Entonces, no tan mala ¿no? sobre la codependencia. Exacto, y nosotros cuando empezamos con Alicia a compartir con estos grupos de madres, ¿no? Hace varios años, empezamos a compartir y entender, ¿no? Ese motor que se necesita, que obviamente después se necesita sanar para tener otra mirada otra mirada más sana con su propio hijo, ¿no es cierto? Pero también eso se necesita, y ese vínculo codependiente de esa madre, generalmente, o esa pareja, es la que trae a la persona a consulta o a un tratamiento, y la que sostiene para que la persona esté. Después es importantísimo trabajar con esa madre para que no sea siempre la que está llevando a tratamiento, porque no se puede correr de esa manera de funcionar, ¿no? De salvar a otro. Es un círculo ¿Sí? vicioso también, ¿no? Como hablábamos antes. Y trabajar con esa madre,
Sí, con esa madre o con ese, a mí Principal. hay un rol en la familia que es el que más siempre me conmueve, más que el de la madre, que es el del hermano, ¿no? Cuando es un hermano el que genera ese puente, ¿no? Porque es la madre o el padre, bueno, hay como un deber de cuidado hacia el hijo, pero cuando el rol lo toma el hermano, y entonces es trabajar con esa persona para que pueda cambiar esto, ¿no? Estas tres, ¿no? Cambiar el foco y poder darle lugar a su propia vida, no vivir por la vida del otro, sino vivir su propia vida, y eso es una tarea. Pero volviendo a lo que es la orientación, perdón. Estamos las dos, está entre las dos. Estamos con un poquito de tos, un momentito. Si quieren pueden pasar un chivo o algo mientras. No, yo aprovecho, bueno, para decir un poco mi experiencia escuchando esto tan interesante que dicen. Yo trabajo con familias en Choice y veo mucho esta codependencia, es muy interesante el enfoque que le dan con mamás. Bueno, generalmente son las madres, ¿no? No digo que sea siempre, pero mayormente se ve con las madres. Pero hay un momento en el proceso del tratamiento donde me parece importante que sea el emergente, el paciente, el que ponga también ese límite a esa codependencia, ¿no? En este proceso de desarrollo personal que hablan, esto de plantarse en una vez que no simplemente dejar de consumir, sino también el paciente cambiar ese rol. Por eso lo interesante de trabajar multidisciplinariamente, porque me parece que el enfoque también tiene que estar ahí. Ponerle el límite a la madre y decirle no, así no, y también trabajar en conjunto de los dos lados, ¿no? Porque a veces la madre ese rol que están haciendo hace un tiempo muy largo, es su identidad, es su forma de estar en la familia, y correrla es complicado, lleva un tiempo, pero si del otro lado hay un límite, hay una cierta maduración en ese proceso, ayuda también, es importante. Y capaz Agus, la madre no cambia nunca, no pueda cambiar lo suficiente, pero sí vamos a trabajar con el consultante para que pueda correrse. Si uno se corre del vínculo, la codependencia se rompe de alguna manera. Siempre va a estar la tendencia, voy a tener que cuidarme en relación a esta pareja, a esta madre, a este padre. Va a ser mi talón de Aquiles. Pero las herramientas son propias del consultante, el que está en el tratamiento, del que pueda identificar esa funcionalidad, no que sea la culpa de la madre, sino que él es parte, o ella es parte, y empezar a trabajar como independizarse y alejarse del consumo es independizarse, ¿no? Desvincularse de ese vínculo codependiente, que le es funcional a esa conducta que vino trayendo con el consumo. Entonces sí, ese es el primer trabajo. A lo mejor la madre siempre va a volver a intentar, bueno, pero yo te doy trabajo, pero yo te doy la plata, pero yo te doy, ¿no? Y el fortalecimiento es de la persona que hace el tratamiento, de identificarlo y por una maduración aprender a correrse, ¿no? Ahí estabas levantando la mano vos, Juan. Dame un segundito, las etapas de Prochaska aplican también para esta madre, y quiero hacer un jueguito de palabras con algo que vos dijiste, Agustina. Vos hablaste de paciente, me lo disparaste recién, ¿no? Quizás cuando se empieza a cortar ese lazo de codependencia, es cuando la persona deja de ser paciente y pasa a ser consultante. ¿No? Como, porque paciente tiene que ver con eso de otro me va a atender, otro me va a curar, otro va a guiar mi vida, que sería la persona codependiente, ¿no? Cuando pasa a ser consultante, que empieza a tomar las riendas de su vida, bueno, no es fácil que la persona codependiente suelte esas riendas, pero ahí es cuando empieza el proceso de cambio, y por eso esta empatía, porque por eso otra vez esto de la mirada sistémica, ¿no? Y hasta de hacer un genograma para comprender cómo es la historia en la vida de esa persona. ¿Qué pasó con esa madre? ¿Qué pasó con ese padre? ¿Qué pasó en esa familia? No es que de un día para el otro,
como es, no, yo no me hago adicta de un día para el otro, no me hago codependiente de un día para el otro. Hay algo, quizá en esa historia familiar, ese hijo, no sé, estoy inventando, nació 7 mesino y entonces había que darle más atención y miedo porque se estaba por morir y por suerte no, y entonces ya ahí se crea un vínculo que con los otros hermanos no, entonces esto que a veces se habla, ¿no?, de las familias disfuncionales, quizás pasó esto y esto generó ese vínculo. Por eso a mí me gusta diferenciar lo que es la dependencia emocional con lo que es la codependencia. Y eso ahí vamos Juan, y eso en la orientación es muy importante poder, insisto, cuando empezamos quizás a recabar datos y la persona empieza a hablar que cuente su historia, y va saliendo solito esto, ¿no? Para poder orientar, detectar. Juan, dale. Sí, en relación a esto de la codependencia, habiendo pasado por un tratamiento de rehabilitación y todo un proceso personal, también he podido ver el proceso que hizo mi hermana, que fue quien estuvo en mi red, que antes de mi tratamiento en consumo, ya era codependiente porque estaba muy pendiente de mis movimientos, de qué es lo que iba a hacer, dónde estaba, sin meterse tanto en mi vida, pero sí ocupándose o preocupándose antes de que llegue el colapso final mío, donde termino eligiendo hacer un tratamiento. Y durante todo mi proceso, a medida que yo fui avanzando y alejándome del consumo y pudiendo cambiar mi forma de vida, también pude ver cómo mi hermana dejó de ser codependiente en ese proceso, y si bien el tratamiento era mío, ella a la par mía también hizo otro tipo de tratamiento, ¿no? Un tratamiento paralelo, como yo le decía, y en un momento dado de mi proceso, yo soy el hermano mayor y ella siempre, siendo la menor, me cuidó como si ella fuese la mayor. Y en el momento me di cuenta de que yo ya estaba para mí, es donde le dije, bueno, ahora es el momento de que des un paso al costado como hermana mayor, no lo siendo, y me dejes ocupar ese lugar. Y fue una tarea difícil de los dos, porque fue yo de vuelta, primero aprender a vivir sin el consumo, y después empezar a ocupar los roles que cada uno debía ocupar desde ese lugar. Y me di cuenta que tampoco es fácil para el que acompaña al que tiene la adicción el tratamiento, porque también vive situaciones de frustración, no al mismo nivel que puede sentir uno cuando tiene una recaída o cuando ve que realmente no puedes tolerar ese dolor y quiere recurrir al consumo, porque el otro también sufre por el sufrimiento de él y por el sufrimiento del adicto, que ve que no puede hacer el movimiento para cambiar. Pero la satisfacción también es doble, porque cuando ve que hay un logro y hay una modificación y se sale adelante, esa persona también lo vive como personal. Nada, me parecía que era importante en esto de la codependencia mencionarlo. Te súper agradezco, Juan, qué lindo verte también, porque siempre tiene más valor un testimonio así sentido que lo que podamos estar explicando nosotras, ¿no? Así que te agradezco. Y me alegro que así haya sido también. Era la cola del gato. Yo decía, ¿qué te vuela al lado, Juan? Era la cola del gato. Yo también. Digo, está el viento, la cortina, no, era la cola del gato. Bueno, gracias, Juan. Ahí está Alfonso también. Alfonso y no sé el nombre, Choice Institucional, no sé tu nombre. Leo. Ay, bueno, pero no lo conozco. Ya lo cambio. Te voy a cambiar el nombre, Leo. Ahí está, muy bien. Bueno, pero estaba Alfonso, me parece el primero. Sí, a ver, lo primero agradecer el testimonio de Juan, que siempre que aportan experiencia personal pues es muy enriquecedor, y decir pues que ya lo ha dicho un poco Mechi, y es que al fin y al cabo la ambivalencia y también la codependencia
tienen una función, sirven para algo, ¿no? Les sirve para algo. Y eso es lo que tenemos que explorar y de alguna manera... Hay un autor que ahora está escribiendo mucho, no sé si os suena, que se llama Gabor Mate. ¿Os suena? Sí, sí. Pues tiene un libro muy bueno que aún no está traducido, que yo sepa, que habla eso, de un poco de preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la función? No tanto culpar ni eso, sino investigar cuál es la función del consumo, cuál es la función, en el caso de un codependiente, de esa batalla, ¿no? Esa batalla está cumpliendo una función en ti, ¿no? A lo mejor es su forma de... Era lo que buscaba en la vida para sentirse vivo. Y entonces explorar eso, ¿no? ¿Y cómo? Pues a lo mejor volviendo a la triada rogeriana, así, volviendo a la aceptación, a la empatía y a la autenticidad, ¿no? O sea, volviendo a las bases que tenemos que aprender en este estilo de counseling, que es el centrado en la persona. Ya está, gracias. Y gracias, Alfonso, por tu aporte, y solo te agregaría algo, ¿no? Que justamente esto de la ambivalencia tiene que ver con la tendencia actualizante, ¿sí? Y creo que es la parte más difícil desde el rol, acompañar esa ambivalencia, pero porque tiene que ver con esto, ¿sí? Gracias. Bueno, Leo. Sí, bueno, a mí me reflejó mucho, también como Alfonso, vengo de un proceso y fui entendiendo un poco también que yo estaba en pareja y mi pareja era muy codependiente mío, en este sentido del consumo, y cómo éramos funcionales unos a otros, ¿no? Ella en sostenerme a mí en que yo consumía, y yo consumiendo, sosteniendo la relación. No éramos funcionales los dos en esa situación. Y fue muy loco porque ella fue la que me llevó a que yo haga un cambio. Pero también ella era la más reticente cuando yo estaba dentro del proceso, ¿no? Entonces ambivalencia estaba puesta en los dos. Y lo mismo me pasaba a mí, ¿no? Yo acepté el cambio, fui por mis motus propios a hacer el cambio, no es que fue ella a sentarse a hablar, sino fui yo. Pero mi primera pregunta cuando entré a Choi fue, ¿y cómo vivo sin consumo? ¿No? Entonces, pero el codependiente también tiene, siento yo, tiene mucho de, como dicen ustedes, de su historia y de qué busca en la persona que es codependiente, por cuál es codependiente, ¿no? ¿Qué busca ahí? ¿Qué saca? Porque claramente sostener eso es porque hay algo que también la está llevando a tener un consumo de la persona, como decían ustedes, y que fue muy, muy fuerte. Y que se rompió mucho cuando yo rompí esto de darme cuenta de que yo ya no quería ser más su pareja, pero me lo tuvo que decir ella, no lo pude decir yo. Yo hasta cierto momento del tratamiento lo hacía para recuperar a mi pareja. Hasta que me senté un día y ella me dijo, bueno, no queremos una pareja, al mes me separé. Y fue como, empujame vos, que si no yo no me tiro, ¿no? Porque tengo miedo de tirar. Es que esa pregunta que dijiste, Leo, ¿cómo hago sin consumir? Y el codependiente también tiene esa pregunta, que a veces no la puede hacer tan clara, porque con el consumo es más clara. Pero no puedo ser tan clara de, ¿y qué hago si el otro está bien? ¿Y qué hago si al otro no le tengo que decir lo que tiene que hacer? ¿Y qué hago si al otro no lo tengo que cuidar? Y pareciera que nos da bronca a veces esa pregunta, o que no la entendemos, porque ¿cómo? ¿No querés que el otro esté bien? No, no se trata, ¿sí? No se trata que no quieran al hijo, a la pareja, que no quieran que esté bien. Es que no saben cómo funcionar. Bueno, ¿cómo hago sin estar pendiente 24 horas de la vida del otro? ¿Qué hago ahora? ¿No? Y ahí es donde empieza el trabajo de la pareja, de la familia, ¿no? ¿Qué hago ahora si el otro está bien? Y ahí es donde o nos separamos, ¿no? O nos metemos y cambiamos y se cambia realmente, las parejas, las familias cambian. Bueno, uno de los dos se tiene que alejar, ¿no? En ese sentido. Si es que nos recuperamos o volvemos a lo mismo de antes. Sí, y también me resonó lo que dijo Alicia porque tengo un hijo prematuro y esto fue a partir de ese hijo prematuro. Mira.
Y sí. Sí, y Todo lo eso- que hay que comprender, ¿no? sí. Bueno, gracias, Leo, por contar también esto. ¿Qué dejó acá Alfonso? Lo del libro, que le estaban preguntando del libro que contó el autor. Gracias, Alfonso. Gracias. Me da ganas de hacer algo, Mechi. Una cerradita de ojos. Dale, sí, avisarles que, bueno, cuando entre Facu que nos va a cortar para ir a almorzar, cuando volvamos, prepárense porque vamos a hacer roleplay, porque todo esto que ahora estamos hablando, vamos a trabajar en roleplay, que es lo más rico, ¿sí? Así que ahí, no sé si ya estuvieron haciendo algo de roleplay, ¿no? Ah, bueno. Bueno, bienvenidos. ¿Saben lo que es roleplay todos? Bien. Bueno, así que vamos a jugar un poquito. No, ahora simplemente es un segundo, es nada, ni siquiera van a tener que compartirlo. Es cerrar un poquitito los ojos, un segundito, largar viromes. No sé si han cerrado alguna vez los ojos ya. ¿Ya lo hicieron? En esta, ¿no? No se van a dormir, ¿no? No se van a dormir eso, por favor. Y si alguno se duerme, bueno, sigue de largo. Queda grabado después. Bueno, cerramos un segundito los ojos, simplemente hacer una respiración profunda, simplemente conectar, ¿no? Es así, algo muy, un poquito, sí, con todo lo que estuvimos escuchando. Y lo que te voy a pedir es que vayas sin filtro, es la que te aparezca, alguna escena donde sentiste ambivalencia, pero esos momentos fuertes de ambivalencia, por el motivo que sea. Y te dejo ahí un momentito a ver si te aparece esa escena. Y si apareció ese momento de ambivalencia, fíjate todo lo que te aparece, sentimientos, pensamientos. Te dejo ahí un ratito. ¿Cómo es ese ir de un lado para el otro? Te voy a pedir que te despidas de esa escena. Es un lugar propio interno que apareció hoy. Y que hagas una respiración profunda, como para ir abriendo los ojos. Despacito, a tu tiempo. Y fíjate si pudiste experimentar este sentimiento de ambivalencia, no para poner a contarnos, pero con una palabrita, ¿sí? Solo una palabrita que aparezca que pueda definir esto. O simplemente internamente cada uno a ver si pudo experimentar la ambivalencia. ¿Pudieron llegar a ese momento? Sí. Incomodidad me viene a mí. Incómodo. Situación incómoda, ¿no? Momento incómodo. A mí me pasa. Impotencia. Potencia, incómodo, ¿qué más? Ansiedad. Me dio como... Perdón, José. No, ansiedad, dije yo. Dijeron ansiedad, impotencia, incómodo, ¿qué más? A mí me agotó. Sí, ¿quién dijo me agotó? A mí me agotó. Ah, mira, Fili, bien. A mí me trae no resuelto. No resuelto. Patricia, que algo de Desesperación. A mí me resulta desesperación. desesperación. A ¿Alguien mí me más? trajo oportunidad igual. Oportunidad. Ah, mira qué bien. Incomodidad, pero era más fuerte la toma de conciencia. Bueno, Un incomodidad. sub y baja intenso. Sube, baja, intenso. ¿Alguien más? Angustia. Angustia, incertidumbre. En mi caso, ansiedad también.
ansiedad. Pero como una cosa en el estómago, como una especie de vértigo. Sensación Miedo, física. mucho miedo. Miedo, ¿qué más? ¿Alguien más? Soledad. Soledad. A mí ansiedad me genera. Ansiedad. A mí Bueno. decir que me pasó, Crecimiento. Esperen que si no, Carolina, ¿dijiste? Sí, perdón. Crecimiento. Entre todos es difícil. No, que a mí me pasó sí, de angustia o dolor, pero después se me vino como la emoción de empatía, ¿no? Como ir ahí, como para poder Autoempatía. empatizar. Empatía con el otro, digamos, al ir a poder registrar esa ambivalencia mía, Sí. poder empatizar, se me vino como se me hizo ese puente. Hizo ese puente. Bueno, esto era un poquito como para conectar, aunque sea nada, unos segundos, acercarnos a lo que puede sentir una persona cuando está en un estado de ambivalencia, ¿no? Que es esto que estuvimos hablando desde hace rato, para experimentar qué nos pasó a nosotros o qué nos pasa a nosotros frente a esta ambivalencia. Sí, era simplemente para conectar con esto. Hola, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo la llevan? ¿La llevan Muy bien? bien. Bueno, Muy bien. bueno, me alegro. Vamos a hacer un corte para almorzar y nos vamos a conectar en 1 hora. Lo que quiero decir igualmente, porque por ahí alguno en la segunda etapa no puede conectarse o lo que sea, voy a terminar la grabación acá.